Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Aquí estamos un domingo más dándole la gloria al Señor Jesucristo. Es un placer saludarle a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, a través de este canal de YouTube. Bienvenidos sean a escuchar la palabra del Señor. Un saludo a la iglesia Ágape Santa María del Río. Un saludo a la iglesia Ágape en San Luis. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Y también queremos darle la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez o segunda vez a esta transmisión. Queremos darle la bienvenida, que se sientan a gusto de escuchar la palabra del Señor. Dios tiene una palabra especial para nuestras vidas, para aprender, para ponerla en práctica. Así es que reciban un cordial saludo, un fraternal saludo a todos los que nos están viendo. Y bueno, pues hemos estado ocupando este momento, este espacio para dar avisos a la iglesia Ágape Santa María del Río. Quiero darles algunos avisos. La semana pasada yo les había comentado que el día 21 de este mes de junio íbamos a reunirnos en la congregación, en la iglesia, ahí en el templo. Pero también dijimos que dependiendo lo que el semáforo nos indicara, lo que el gobierno nos dijera, ¿verdad? Este semáforo que han puesto. Y pues la verdad, ha estado en rojo, intensamente rojo, ¿no? No se nos da la luz que queremos, que es la amarilla o la verde, ¿verdad? Entonces han brotado casos de esta enfermedad, de esta pandemia, de esta epidemia. Entonces nosotros hemos decidido que no vamos a comenzar el día 21 de junio de este mes. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Pues las autoridades de alguna manera nos dicen, nos advierten, no hay permiso, uno no puede, ¿verdad? Decir, pues ellos aunque digan que no, ¿cómo es posible que otros lugares sí, las cantinas sí las abren? Bueno, por prudencia nosotros tenemos que tomar decisiones basadas en cuidar a las ovejas, en cuidar la salud de todos nosotros. Entonces hemos decidido esperarnos más tiempo. Si ustedes me preguntan, ¿qué tanto tiempo, pastor? Híjole, pues la verdad, no sé decirles qué tiempo. Creemos que ahorita va a ser en julio, iniciando julio, porque pues los brotes salieron bastantes aquí en Santa María del Río, 4 muertes, hay 18, 19 contagiados, ya hay algunos recuperados, gracias a Dios, pero pues la situación sigue. Entonces tenemos que esperarnos. Así es que les aviso que no vamos a reunirnos el 21 de junio, sino vamos a esperarnos, vamos a seguir orando, vamos a seguir pidiendo, ¿verdad? Para que esto ya baje y podamos congregarnos. Yo platiqué con los líderes de célula, con algunos líderes de la iglesia, estuvimos platicando, hicimos una reunión y pues al principio nos motivamos que el día 21 íbamos a abrir, ya estábamos listos con todo lo necesario para el protocolo que se necesita. Pero precisamente después de esta plática, de esta reunión que tuvimos ahí en el templo, surgieron los brotes, ¿verdad? Entonces hemos platicado por teléfono, por vía WhatsApp y hemos concluido, ¿verdad?, que nos vamos a esperar un poco más. De alguna manera, pues, seguimos predicando, seguimos escuchando la palabra de Dios, seguimos dándole la gloria al Señor y compartiendo su mensaje. Seguimos con las células de familiares, con la oración familiar, con los estudios de discipulado, todas estas bendiciones que Dios nos da a través de las redes sociales o los medios de comunicación que son como el celular. Así es que bueno, queremos seguir adelante y confiar en el Señor, que no nos vamos a detener. Seguimos orando, seguimos clamando y seguimos pidiendo al Señor. Él tiene planes grandes para nosotros. Por lo pronto, vamos a cuidarnos, vamos a cumplir, ¿verdad?, con lo que el Señor nos diga a través de las autoridades. Así es que, bueno, estos son los mensajes. Vamos a llevar prácticamente lo mismo. Solamente el aviso es que siempre no nos vamos a reunir el día 21 en el templo, sino que vamos a seguir igual, escuchando la palabra de Dios mediante este tipo de prédicas a través del medio de comunicación que Dios ha puesto. Así es que bueno, para comenzar nuestra prédica el día de hoy, después que le doy estos avisos, a mí me gustaría que ahí en donde está, en este lugar, en este momento, ahí en su casa, donde usted se encuentre, si usted gusta y usted quiere, acompáñeme a hacer
un momento de oración, un momento de adoración a nuestro Dios. Vamos a comenzar antes de la prédica con un canto muy especial, un canto de adoración que se llama Sana Nuestra Tierra. Es un canto de Marcos Witt que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas y queremos comenzar adorando al Señor, y después del canto vamos a escuchar la palabra del Señor. Comenzamos. Vamos a decirle al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, queremos honrarte, queremos glorificarte, Señor. Queremos dar lo mejor de nosotros. Te pedimos que sanes nuestra tierra, que sanes a cada persona. Señor, que tu bendición venga a nuestras vidas, que nosotros veamos tu poder manifestarse, Señor, sobre toda nación, sobre el mundo entero, sobre cada ciudad, cada pueblo, cada villa, cada municipio, Señor, que venga la sanidad. Primeramente, Señor, trae sanidad a nuestra alma, a nuestro espíritu, a todo nuestro ser. Señor, que podamos recibir la sanidad espiritual y que venga también la sanidad física. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a Él, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra, oh Señor, sánanos. Escucha hoy mi oración. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona
Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Quiero humillarme, quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana, sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana nuestra tierra. Sánanos, Señor. Sana nuestra tierra. Que nos oigan hasta el cielo. Sana nuestra tierra. Oh, Señor. Sana nuestra tierra. Sí, por favor. Sana nuestra tierra con tu amor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Misericordia sobre tu pueblo. Muy bien, una vez que hemos escuchado este canto y que hemos adorado al Señor, pues vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿les parece? Así es que vamos a comenzar en Romanos 13, versículo número 1. Vamos a comenzar esta predicación y vamos a seguir con la serie llamada Libre de Malas Actitudes. Es una serie que ya vamos en el tercer tema de esta serie y vamos a leer Romanos 13:1. Ahorita le doy el título de este tema de la serie Libre de Malas Actitudes. Les voy a leer el pasaje que dice así en Romanos 13:1. Dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores. O sea, dice, obedezcan a las autoridades que tenemos superiores, porque no hay autoridad, sino todas son de parte de Dios. Sino de parte de Dios, dice el texto. Y las autoridades que hay por Dios han sido puestas o establecidas, de manera o de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste o se opone. Y los que se oponen o los que resisten a la autoridad acarrean condenación o castigo para ellos mismos. Porque los gobernadores, los magistrados o las autoridades, dice ahí, no están para tenerles temor o para infundir temor al que hace el bien. Si se da cuenta, si hacemos las cosas bien, no tenemos nada que temer, sino al malo, al que hace lo malo. Para eso están las autoridades, dice aquí. Y luego una pregunta, dice, ¿quieres pues no tenerle miedo a la policía, a la autoridad, a la ley? Pues pórtate bien, haz lo bueno, y tú tendrás aplauso, alabanza, reconocimiento de ella. Versículo 4, porque es un servidor de Dios para tu bien. O sea, la autoridad, el policía, son servidores de Dios que han sido puestas por Dios para nuestro bien, es lo que dice aquí. Pero si haces lo malo, pues tienes que tener miedo, cuídate. Porque no en vano lleva la espada o la pistola. En ese tiempo eran espadas, ahorita ya son rifles, pistolas.
¿verdad? Diferentes tipos de armas. Dice, porque no en vano lleva la espada, pues es un servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. 5. Por lo cual es necesario, dice Pablo, estarles sujetos, o sea, obedecer a las autoridades, no solamente por la razón de castigo, o sea, no hay que tenerle temor nomás porque castigan, sino también por causa de la conciencia. Hasta aquí está el texto bíblico que nosotros vamos a ver de inicio. Es serie libre de malas actitudes. El tema es mi actitud ante las autoridades. Estamos viendo cómo andan nuestras actitudes. Dios quiere bendecirnos, quiere darnos la bendición en todos los sentidos. Y estamos viviendo momentos tensos, llenos de estrés, a causa de este encierro, a causa de las cuarentenas, a causa del aislamiento, momentos de temor, momentos muy difíciles. Inclusive hemos escuchado gente que cae en depresión, ¿verdad? Porque no es tan fácil salir, más las personas que son vulnerables, que están enfermas de alguna manera. Hay temor, hay estrés y está difícil. Salir a la tienda, a comprar las cosas, al trabajo, no es tan fácil, ¿verdad? Y los que se quedan en casa, bueno, de verdad que le sufren, y a causa de esto hay mucha tensión. Añadiéndole a esto o aunado a esto, imagínate lo que es las agresiones a la familia, ¿verdad? Lo que es la agresión verbal, física, abuso de autoridad, ¿verdad? Porque esto se da, la violencia intrafamiliar. Está sucediendo mucho. El estrés ha hecho todo esto. Entonces de aquí esta predicación, ¿verdad? Mi actitud ante la autoridad. ¿Cómo es mi relación? ¿Cómo llevo mi relación ante la autoridad? Es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces yo quiero comentarles, quiero decirles primeramente qué es la autoridad. Según el diccionario académico, según la misma ley, ¿qué es la autoridad? Número 1, es la facultad, es el poder de mandar o gobernar a personas. También la autoridad es dirigir mediante leyes o prohibiciones o reformas a la gente o a grupos. Número 3 es ordenar mediante un poder legítimo que se otorga, que se da por las leyes o por una persona, por pueblos, naciones o municipios. También la autoridad es el reconocimiento, es reconocer de alguien que es superior, que tiene poder legal sobre algo o sobre alguien. La autoridad es ejecutada o se lleva a cabo por dos partes: por el que manda, por el que ordena, o sea, la autoridad, y por el subordinado o los que obedecemos. De alguna manera todos estamos en lo que es la autoridad. Todos tenemos autoridades, todos obedecemos o todos tenemos que obedecer. Entonces, vamos a hablar acerca de nuestra relación a la autoridad. La pregunta es, ¿cómo andas o cómo andamos? ¿Cómo está nuestra actitud refiriéndonos a la autoridad? ¿Qué actitud tengo? Por ejemplo, si yo soy autoridad, ¿cómo estoy llevando a cabo mi autoridad como papá, como patrón, como maestra, como maestro, como gobernador? ¿Cómo estoy llevando, cómo es mi actitud a la hora de gobernar? ¿Es con violencia? ¿Es con gritos y con amenazas? ¿O es con el ejemplo? ¿Es con servicio o con buenas actitudes? ¿Cómo es que yo, siendo el líder, el que ordena, el que manda, la autoridad, cómo estoy llevándolo en mi vida? O si soy la persona o soy una persona que está bajo autoridad, que tengo mi jefe, mis padres, mi superior, mi gobernador, ¿cómo estoy llevando a cabo también esta relación en la autoridad, con mi autoridad? ¿Lo hago en obediencia, con gusto, sin queja, sin ofender, sin murmurar?
¿Cómo lo estoy llevando? Las malas actitudes referente a la autoridad, ya sea a la hora de ordenar, de mandar o de obedecer, si son malas las actitudes, nos pueden llevar a cometer muchos errores o muchos pecados también, como no, a causa de no llevar una buena relación a la hora de ordenar, de mandar o de obedecer y de ejecutar lo que se nos ordena, lo que se nos dice. La palabra de Dios, la Biblia nos dice de qué manera nosotros podemos obedecer, de qué manera podemos ordenar sin pasarnos de los límites de lo establecido, ya sea la autoridad espiritual, las cosas de Dios o la autoridad delegada por el gobierno. Entonces, la Biblia nos habla de esto y es lo que vamos a aprender. Tenemos que aprenderlo para tener la bendición de Dios, para gozar de los que nos rodean, para ser felices y hacer felices a los demás. Si no lo hacemos correctamente, vamos a llevar consecuencias graves por no saber de qué manera ser autoridad. Ahora, nosotros vivimos en un mundo que está carente de autoridad, un mundo que no sabe respetar la autoridad, un mundo que abusa de autoridad, que no se comprende realmente lo que es la autoridad. Dice en Génesis 1:25, se los voy a leer. Dios hizo todas las diferentes clases de animales que hay, los que tienen patas y los que se arrastran por el suelo. Y luego dice, y vio Dios que estaba muy bien esto que había hecho. Cuando Dios hizo el universo, que Dios hizo la creación, todo lo hizo bien, en un orden, por su autoridad, porque Él es la autoridad máxima. Con su poder Él hizo el universo, los mares, las estaciones del año, a los animales, la vegetación, todo lo que vemos, por su poder, por su autoridad, y le dio un orden en su autoridad. Él dijo, esta es la manera como tiene que ser. Dios le dio órdenes al ser humano, desde luego le dijo, tienes que labrar, cuidar la tierra, tienes que estar al pendiente. Tú puedes comer de cualquier árbol que tú veas, solamente hay una regla, hay una orden, hay una autoridad que te digo que no la brinques, no comas de este árbol. Ustedes saben la historia. Entonces Dios desde un principio pone su ley, su autoridad, dice lo bueno, lo malo, dice lo que a Él le gusta que respetemos por nuestro bien. Entonces le da órdenes al ser humano. Pero ustedes conocen la historia. Satanás fue el primero en decir, yo no quiero tu autoridad. Satanás es el inventor o el iniciador de lo que es la anarquía. La anarquía quiere decir, no quiero gobierno, quiero ser independiente, yo no quiero que nadie me mande. Convence al ser humano, lo incita a que no tenga el gobierno de Dios. ¿Se acuerdan que le dice, no hombre, tú no hagas caso a Dios, a su autoridad, no le hagas caso a lo que te ha dicho, el gobierno de Dios está mal, ¿cómo es posible que tú no puedas comer de ese árbol tan bueno? Te dio todos esos, está bien, pero ¿por qué te prohíbe de eso? No está bien, la autoridad de Dios no está bien. Entonces el que inicia la rebelión, la rebeldía, el que se levanta como en una anarquía, es el diablo. No le gustan las leyes, está en contra. Incita al hombre y de ahí nosotros traemos esta herencia de rebeldía. Adán y Eva pecan, Adán y Eva fallan, ellos caminan en una rebeldía. Nosotros ahora traemos esto en nuestro ser, en nuestra vida, ¿verdad? Decimos yo solo me mando, pero eso la gente no quiere la ley de Dios, el gobierno de Dios, son rebeldes, ¿verdad? Muchas veces así se expresan. A mí nadie me manda, a mí nadie me dice cómo hacer las cosas, yo sé lo que hago. Cuando no es así, cometemos muchos errores, no sabemos ni de qué manera llevar nuestras vidas. Hemos destruido tantas cosas por expresarnos y por actuar de esta manera.
Realmente lo traemos ya desde Adán y Eva, esta rebeldía. Algunas otras personas, por el patrón de conducta, ¿verdad? Lo hemos aprendido o lo han aprendido a través de otras personas, de los papás. La rebeldía la transmitimos a los hijos. Otros por el orgullo de lo económico, del dinero, de las posesiones. Todo el tiempo están impuestos a mandar, todo el tiempo están impuestos a gobernar por el poder económico que tienen, y el día que les toca someterse no lo hace. Son rebeldes, inclusive ni cuenta se dan muchas personas que actúan en rebeldía. Pero puede ser a través de esto, ¿verdad? Por el patrón de conducta, por el orgullo económico, la posición, el nombre, ¿verdad? Porque ya lo traemos desde los tiempos de Adán y Eva. En el reino de Satanás, la ley, porque él tiene una ley. Satanás, la ley, dice de esta manera: haz lo que tú quieras, como quieras, no le des cuentas a nadie, tú eres libre. Esa es la ley de Satanás. Por eso a muchos les gusta estar en esa ley, que a final de cuentas no es ninguna ley. Y por eso transcurren, caminan por ese sendero de la falta de autoridad. Llega Cristo a nuestras vidas y recibimos su gobierno. Todos los que nos acercamos a Jesús, llegamos a Él con una rebeldía tremenda, ¿verdad? Y empezamos a entender que cuando llegamos con Jesús nuestro Señor, hay reglas. Y hay gente que no le gusta, por eso se sale de la iglesia, por eso se sale, ¿verdad?, del camino cristiano. Dicen, no, reglas aquí, reglas allá, ni modo. ¿Qué podemos hacer? Nuestro Dios es un Dios de reglas, es un Dios de orden. A Dios le gusta el orden, no el desorden. Así es que llegamos a Cristo y no se nos quita la rebeldía luego. O sea, se le batalla. Traemos una lucha interna por obedecer o no a las autoridades, a nuestros padres, a nuestros patrones, en la escuela, en el gobierno. Pero Cristo nos va transmitiendo la obediencia a las autoridades. Vuelvo a repetir, todo en la medida que Él lo indica, porque, no tenemos que obedecer en todo, sino hasta donde es lo que Él permite. Y lo vamos a aprender ahorita más adelante. Ahora, las leyes de Dios son buenas. La ley de Dios, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios es buena para nuestras vidas. Las reglas que Él pone, los 10 mandamientos, la palabra, la Biblia, lo que Él nos prohíbe no es porque Él sea malo o no quiere que disfrutemos de eso. Él sabe que hay consecuencias a causa de lo que es vivir fuera de la ley, fuera del gobierno de Dios. Esos reglamentos que Él pone son como barreras de contención, como en las carreteras que ponen las contenciones es para protección, para no salirse más allá de lo que no es, sino ahí detenernos. De igual manera, los 10 mandamientos así están. La ley de Dios, la palabra de Dios, son para nuestra protección, ¿verdad? Para no tener consecuencias fatales. Porque si desafiamos las leyes, hay consecuencias. Dios tiene leyes espirituales y leyes físicas. Cuando Dios creó el universo, lo hizo con leyes físicas. La ley de la gravedad. Si tú te subes a una casa de 2, 3 pisos, 8 metros, y tú te avientas pensando que no va a pasar nada, te vas a matar. Estás desafiando a la gravedad, la ley de la gravedad. Hay consecuencias. Lo mismo las leyes espirituales de Dios, hay consecuencias cuando nosotros las traspasamos o las queremos o las violamos. Por ejemplo, Dios dice, no adulterarás. Esta es una ley, este es mi gobierno, no adulteres. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué hacemos cuando no respetamos la autoridad de Dios? Caemos, vamos, adulteramos y las consecuencias son fuertes, ¿verdad? ¿Cuántas consecuencias hay a causa de esto? Hay gente que ha destruido sus matrimonios a causa de lo que es el adulterio. Otros hasta han muerto a causa de esto. Entonces Dios quiere el bien para un matrimonio, no quiere el mal. Por eso pone esta ley. También dice, cuida tu cuerpo, no le hagas daño. No tengas adicciones, no te drogues, ten cuidado, aléjate de los vicios. Y muchos han tenido consecuencias graves y han muerto. El robar, el mentir, el codiciar,
Realmente Dios no castiga. Mucha gente dice, es que Dios te castiga. No, Dios no tiene necesidad de castigar a nadie. No, Él pone leyes y dice, no las pases. Vente por este camino y tendrás vida. Vivirás bien. Pero en nuestra rebeldía ante la autoridad o ante las autoridades que Dios ha puesto, nos hacen brincar porque queremos, ¿verdad?, dizque disfrutar, y eso nos trae consecuencias. Dios es sabio y Dios, Él sabe que no nos conviene llevar esta vida de inmoralidades. Ahora, la autoridad, sea civil, ¿verdad?, del gobierno, sea de Dios, está por todas partes. A veces no la vemos o a veces nos hacemos como que no las vemos. Pero la autoridad está en todas partes. Por ejemplo, en la familia, los papás son nuestra autoridad o somos autoridad. Los hijos tienen que respetar a los padres, honrar a los padres. En la escuela, ¿quién es la autoridad en la escuela? Los directores, los maestros son autoridades, ¿verdad? Todos en diferente rango. En el gobierno, el presidente, su gabinete, y todos ahí tienen un cargo, los cuales son autoridades en el gobierno, ¿verdad? En la iglesia también, los pastores, los líderes que le ayudan a los pastores, son autoridades que tenemos que obedecer. Vuelvo a repetir, con el límite que pone la Biblia. No es obedecer a ciegas. No. Hay que obedecer todo lo que Dios avala. Hay que obedecer todo lo que Dios dice. Porque la autoridad solamente trae lo que Dios dice. Te vengo a decir esto que Dios dijo. Entonces hay que obedecer. Entonces representamos una autoridad. Ok. Entonces la autoridad está en todas partes, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en el gobierno y en señalamientos también. O sea, que es el gobierno, pero lo hace con señalamientos. Por ejemplo, en un letrero que diga máximo a 80 kilómetros por hora. Esa es una autoridad que nos dice no brinquemos ese límite. ¿Y qué es lo que hacemos? Siempre buscamos la manera de violar esa ley. Inclusive a veces si van nuestros hijos con nosotros o alguien, échame agua a saber si no está el federal, ¿verdad? Y le aceleramos más. Entonces, ahí está, ¿verdad?, la ley que nos dice, en letreros de no estacionarse. ¿Qué hacemos? Volteamos para todas partes, un ratito nada más, se nos es fácil y llegamos y nos estacionamos. A todos nos pasa. Y ya cuando acordamos, híjole, violé esa ley, esa autoridad, y es un detalle que hay que obedecer. No tirar la basura, lo que pasa que como no hay multas o no hay quien la ejecute, ¿verdad? Imagínate que digan 5,000 pesos el que tire basura en la calle. No, pues habría temor. Así lo hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos hay multas, ¿verdad? Y si te das cuenta, por eso la gente cuando vaya, limpiecito todo Estados Unidos. Pero nomás brincamos hacia México, ¿y qué pasa? Sucio todo, ¿no? Imagínate, entonces la pregunta es, ¿por qué allá sí está limpio y aquí no? Pues porque nos gusta, ¿verdad?, los mexicanos, violar la autoridad, no hacer caso a las autoridades. También en los hospitales no hace ruido, ¿verdad? O vas a pagar a un banco, quítense la gorra, los lentes, no uses celular. Autoridad por todas partes. Entonces tenemos que ser respetuosos de las autoridades. Quiero aclarar, quiero decir, tenemos que respetar autoridades, las que Dios ha puesto, pero cuando la autoridad brinca lo que se le es permitido, cuando abusa de autoridad, no tenemos por qué obedecer la autoridad. La Biblia dice en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces nosotros tenemos que obedecer al gobierno, o sea, a nuestras autoridades en el gobierno, lo que nos digan, a nuestros padres, maestros, pastores, líderes religiosos. Tenemos que obedecer en el trabajo a los patrones.
Pero cuando el patrón del trabajo, cuando el pastor, cuando el gobernante, cuando el maestro, la maestra, el director de la escuela, dicen algo que va en contra de la Biblia, ahí nosotros decimos, no, esto no lo obedezco, no lo voy a obedecer. ¿Por qué? Porque primero tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, por eso no es una obediencia a ciegas, no es una obediencia total, sino que vaya respaldado a la Biblia. ¿Me explico? Entonces, esa es la manera. Por eso hay muchas confusiones, ¿verdad? De esta película del Padre Amaro, donde se dice obediencia perfecta, obediencia total. No, imagínate como pastores diciendo, tú me tienes que obedecer porque soy el pastor. No, no es así. Uno tiene que dar una orden, o más bien decir la orden de Dios, y tenemos todos que ejecutarla. Pero tiene que ser voluntario, no tiene que ser a fuerza. ¿Por qué? Hay dos motivos de obediencia. Uno tiene dos maneras para obedecer, hay dos formas. Hace rato leímos Romanos 13, versículo número 1 al 5. Otra vez les voy a leer Romanos 13, versículo número 5. Fíjense lo que dice. Por lo cual es necesario estarles sujetos. Está hablando de la autoridad. Hay que obedecer, hay que estar sujetos. Pero fíjense por qué hay que estar sujetos. Dice, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí hay dos cosas. Dice Pablo, hay que someterse o estar sujetos no solamente por razón del castigo. Es decir, hay gente que obedece por el motivo de, no, pues nos van a castigar, ¿no? Hace rato te decía del federal. ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Qué hacemos? Vas a una velocidad, ves al federal y tú mismo te detienes cuando lo ves desde lejos. ¿Por qué te detienes? Porque vas recio. ¿Y por qué tienes miedo? Bueno, por el castigo, por la multa. Pero aquí adentro del corazón dices, no, hombre, yo no, los federales, está en nosotros la rebeldía. Entonces, por un lado, sí hay gente que obedece, pero es solamente por motivo del castigo. Si no, no, hombre, siempre andamos buscando la manera de brincar esa ley, esa autoridad. Entonces, también, por ejemplo, como cuando estás trabajando, ¿no? Y ves al patrón, te haces como que trabajas. Ahí está el patrón, ya vino el patrón, se fue al material a San Luis, ya vino. Y te haces como que trabajas. ¿Por qué? Porque hay cierto temor. ¿Por qué obedeces? Por el temor a que te vaya a despedir. Y se respeta y se obedece. Pero no necesariamente tiene que ser así. Ahorita les explico el segundo punto, la segunda razón de obediencia. Tratas bien a tu esposo o tratas bien a tu esposa, porque estás delante de sus familiares, delante de tu suegro, delante de tu suegra, delante de tu cuñado. ¿Cómo tratas a tu esposa? Hola, amor, ¿y verdad que sí, amor? ¿Y verdad que sí, corazón? Lo tratas bien y la tratas bien. Tú como mujer tratas bien a tu esposo, sí, mi rey, lo que tú digas. Pero llegando a la casa, ¿cómo la tratas? O tú, mujer, ¿cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo le hablas con malas palabras? ¿Por qué si lo trataste bien delante de los familiares? Por temor a que te reprendan, a que te den una regañada. Entonces respetas la autoridad, pero no porque en sí queramos, sino por motivo del castigo. Los hijos, cuando está papá y mamá, pues puede ser que obedezcan, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Hijos, ahorita venimos, vamos a ir a la célula, vamos a salir a traer el mandado, aquí obedezcan. Ahorita no prendan la televisión, un ejemplo. No, sí. Y salimos los papás y prenden la televisión. Llega el papá y entonces, ya llegó, la apaga. Todo bien. Pero realmente, ¿por qué? Por motivo del castigo. Obedecen por motivo de un castigo. Pero dice el apóstol Pablo, en lo que acabo de leer en Romanos 15, 5, que no tiene que ser solamente la obediencia por motivo de castigo, sino también por causa de la conciencia. Es decir, yo obedezco porque mi conciencia me dice que tengo que obedecer.
Mi conciencia me dice que Dios está en todas partes, que Dios todo lo ve, que no lo puedo engañar a Él. Mi conciencia me dice a mí que soy cristiano, que tengo que dar buen testimonio, que tengo que comportarme bien, tengo que tratar bien y ser obediente a mis autoridades, a Dios. Yo soy autoridad en la casa, soy el varón, soy el que mando en la casa, pero tengo que respetar a mi autoridad, que es Dios. La esposa, el esposo, los hijos, a los padres, a los gobernadores, al patrón en el trabajo, etc. Si nosotros no queremos que nuestros hijos sean rebeldes, pongamos buen ejemplo por motivo de conciencia. ¿De qué manera podemos reprender a nuestros hijos? Hijo, eso está mal. El hijo, la hija te puede decir, tú también lo haces. Por motivo de conciencia. Entonces, hay dos cosas, o más bien hay dos formas de obedecer, por temor o por motivo de conciencia. La que sea lo hacemos, pero Dios quiere que lo hagamos por motivo de que somos hijos de Dios. Muy bien. Muy bien, quiero terminar con unos consejos de cómo, acerca de la autoridad. Van a ser 3 consejos que vamos a ver cómo relacionarnos entonces con la autoridad. Vamos a ver primeramente el primero. Para terminar vamos a ver estos 3 consejos. ¿Les parece? Muy bien. Número 1. Lo vamos a ver en 1 de Timoteo 2:1. Dice así. En primer lugar, pido que se ore por toda la gente, por todos. Que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente. Fíjate bien, que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Eso es lo que tenemos que orar y pedir. Pero también dice, oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones, porque hay gente que ya recibió. Entonces, Señor, te pedimos que tú suplas las necesidades, pero también que oremos, Señor, gracias porque ya las supliste, ¿verdad? Dice aquí, y luego en el versículo 2 dice, que se ore por los reyes son autoridades, y todas las autoridades, pero ¿para qué hay que orar? Ahí dice, para que tengamos un ambiente de paz y de tranquilidad, donde sea posible donde sea posible adorar y respetar a Dios. Eso es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. Entonces, ¿cómo relacionarnos con la autoridad? Número 1, en este texto que les acabo de leer, número 1, entender el propósito de la autoridad. O sea, ¿para qué sirve la autoridad? ¿Cuál es el propósito de la autoridad? Según este texto, para tener paz y orden. La autoridad a mí me tiene que dar paz. La autoridad, por ejemplo, yo soy varón, yo soy papá, soy autoridad en la casa. Yo soy autoridad. ¿Para qué soy autoridad? Para traer paz a la casa. Imagínate, ahí viene tu papá, y todos no tienen paz, se asustan y corren, porque no tienen paz. Yo soy autoridad y tengo que darles paz a mi familia. Cuando no hay papá en la familia, mamá es la autoridad y tiene que dar paz. Entonces, ¿para qué es la autoridad? Para traer paz en donde quiera. Paz en el trabajo, en el gobierno, en la escuela, donde quiera tenemos que dar paz y somos autoridades. Si estamos en el gobierno, ¿no? Imagínate una ciudad que no tenga gobierno. Imagínate un municipio, Santa María del Río, sin gobierno. Imagínate qué pasaría sin semáforos, que de hecho ni tenemos semáforos. Creo que nomás hay un semáforo y está descompuesto. Imagínense nada más. ¿Qué pasaría en una ciudad sin semáforos? Sin leyes de tránsito donde este carro va para acá, esta es avenida, aquí es contra. Habría un caos. Sin ley habría un caos. Imagínate nada más sin ejército, sin cárceles que castigue, ¿verdad?, a los malhechores. En pocas palabras, sin autoridad. Entonces, ¿para qué sirve la autoridad? Para que tengamos paz. Hay gente que se asusta con los policías. Hay gente que se asusta con el gobierno. Con los soldados, con el ejército. Eso nos debería que dar paz.
Si pasan las camionetas del ejército militar, tendríamos que decir, ay, qué tranquilidad porque están al pendiente, pero hay mucha gente que le da miedo eso. Eso nos tiene que dar paz. Las autoridades son, o el propósito es, para tener paz. Por ejemplo, quiero decirles algo bien importante. Ahorita el gobierno quiere que tengamos paz en medio de esta pandemia. El gobierno trabaja y hace lo posible porque tengamos paz. Hay muchas controversias y contradicciones, ¿no? Muchas mentiras. Pero el gobierno dice, hay semáforo rojo. Es una autoridad. Hay que respetar. Sal lo menos que se pueda. Si no tienes que ir a trabajar, ¿verdad? Trabajas desde tu casa, o si no tienes que salir a la calle, que a correr, a hacer ejercicio, quédate en tu casa, ingéniateles para hacer ejercicio en tu casa, sal nada más a lo necesario, ponte el cubrebocas, 1.5 metros, 2 metros de distancia, no vayamos a lugares aglomerados de gente, o sea, son indicaciones, nos trae paz esto, si no esto no se va a acabar, esto va a seguir. Entonces, qué importante el gobierno que nos da paz y nos da tranquilidad, ¿verdad? Es muy importante. La otra vez una señora quería entrar a un lugar tal donde se pedía que trajera el tapabocas, el cubrebocas más bien, y se enojó porque le dijeron, no va a entrar usted si no trae el cubrebocas. No, a mí nadie me dice nada y por eso estamos como estamos. Y le dijeron, por eso estamos como estamos, por gente como usted, y revelándose a la autoridad y a lo establecido por Dios y a lo que indicaba ese lugar donde quería entrar. Entonces, bueno, tenemos que obedecer porque yo siempre les digo, ¿no? Hay controversia. Hay gente que dice, no, pero ¿cómo nos van a cerrar las iglesias? Los bares están abiertos y otros lugares de prostitución. Nosotros tenemos que ser prudentes, respetar a la autoridad. Cuando se nos diga que está en amarillo, que está en verde, lo vamos a hacer. De repente cambia esta situación. Ya parecía que comenzábamos el 21 de junio y otra vez se pone difícil esto. Tenemos que respetar. Quiero dejar en claro que el gobierno no nos está pidiendo que cerremos las iglesias para siempre. De hecho, no nos lo prohíbe, él dice, vayan. Ellos no nos van a sacar de la iglesia. Pero sobre nuestra responsabilidad va el que respetemos. Entonces, ellos no nos están diciendo eso, que cerremos definitivamente las iglesias. Tampoco nos dicen, está prohibido predicar a Cristo. No lo están diciendo. Tampoco están metiendo a la cárcel a los que sigan hablando del evangelio de la Biblia. No lo están haciendo. Y si lo hicieran, ahí sí nos rebelamos contra la autoridad. No nos pueden cerrar las iglesias nomás porque sí. No pueden prohibirnos predicar de Cristo. Ni tampoco nos van a meter a la cárcel. Sí nos pueden meter a la cárcel, pero no nos vamos a dejar. Vamos a seguir predicando. Pero eso no lo está haciendo la autoridad. Entonces, ¿para qué sirve la autoridad? Ese es el punto. Para traer paz. La autoridad de la iglesia, Dios la ha puesto, los pastores, los líderes, tenemos que darles paz a ustedes en medio de la dificultad de las pruebas. Predicamos la palabra de Dios. Nos ha puesto como líderes para formar discípulos, para seguir a Cristo, para traer orden y disciplina en la congregación, para avanzar en el propósito y en la visión que Dios le ha dado a la iglesia. Por eso hay autoridades en la iglesia. Entonces, ahí está, el primer consejo. Estamos hablando de cómo relacionarnos con la autoridad. Ya dijimos, número 1, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el propósito de la autoridad? Para tener paz y vivir en paz. Número 2, Génesis 3:8. Dice así, escucharon el sonido del Señor Dios caminando por el jardín a la hora fresca de la tarde. Esto es, Adán y Eva escucharon a Dios que se acercaba. El hombre y su mujer se escondieron de su presencia detrás de los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Adán y Eva ya habían pecado, se dieron cuenta que estaban desnudos, se escondieron cuando escucharon la voz y el sonido de Dios que llegaba. Si se dan cuenta ustedes, Dios no le habló a Eva, a la mujer. Dios le dijo al varón, ¿dónde estás? Luego pidió cuentas a la autoridad. Así es que el consejo número 2, o el punto número 2, ¿cómo tiene que ser mi autoridad? Yo soy autoridad, ¿cómo tengo que portarme? ¿Cómo tengo que comportarme? Entonces, ¿cómo ejercer la autoridad?
Otra vez, en el punto que estamos viendo, Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Tenemos que entender que Dios le va a pedir cuentas a las autoridades de cómo llevamos las cosas, si en abuso o si lo estamos haciendo bien. Le dice a Adán, ¿dónde estás? Y si usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta que ahí empiezan a darle cuentas en Génesis 3:8, ¿verdad? Y le dice, es que la mujer que me diste me dio del árbol, del fruto y comí. Pero Dios nos va a pedir cuentas a las autoridades. Entonces, tú y yo, los que somos autoridades en cualquier área, tenemos que entender que Dios nos puso. Toma tu lugar. Tú tienes que decir, esposa, Dios me puso por autoridad. Respétame. Yo estoy haciendo las cosas como Dios dice. Yo voy a dar cuentas a Dios. La Biblia dice esto. Entonces toma tu lugar, porque hay varones que dicen, no, ya, hagan lo que quieran, yo soy un cero a la izquierda, yo no sé. No, toma tu lugar, porque a ti, varón, te va a pedir cuentas Dios. Toma tu lugar. Hay varones que, dile a tu madre, a ver si te deja ir. Lo que diga tu mamá. Toma tu lugar, varón. No le eches todo a la esposa. O ponte de acuerdo y entre los dos díganle a los hijos. ¿Verdad? Porque Dios te ha confiado una autoridad y nos va a pedir cuentas. Y imagínate, ¿no? Hay familias que a sus hijos los dejan con los abuelos. Y no es malo una vez, 2 veces, una vez por semana, de visita. Eso no es malo, es bueno. Pero cuando lo dejan toda la semana, otra semana, que porque se van a trabajar, que porque van a pasear, y conviven más los nietos con los abuelos, entonces el hijo ya tiene 2 autoridades, obedece a abuelos y obedece a papá, se confunde. Imagínate nada más, él ya no sabe cuál es su cabeza, cuál es su autoridad. El abuelo dice una cosa, el papá otra, la abuela una cosa, la mamá otra. Entonces se hace un monstruo de 2 cabezas, de 2 autoridades, y sufren los niños. Entonces a ti y a mí nos ha dado Dios autoridad, tomemos la autoridad. Te voy a dar algunos textos bíblicos rápido que tienen que ver con que somos autoridad y hay que ejercerla. Por ejemplo, en el gobierno es Romanos 13:1, lo que vimos hace rato. En el trabajo, Efesios 6:9. En la iglesia, Hebreos 13:17. Ahora, estamos en cómo tengo que ser como autoridad. Yo soy autoridad y tengo que tomar mi lugar. Y no tengo que ser autoridad maltratando a la familia, a los empleados, a los alumnos. Eso es pecado. No puedo estar ofendiéndoles o con amenazas. No puedo hacerlo, porque entonces pierdo la autoridad. Si yo me obedecen por miedo, entonces pierdo mi autoridad. Ya no lo hacen por respeto, ya no lo hacen sometidos por amor, sino es por miedo. Y ese tipo de miedo no es correcto. Si yo soy autoridad, yo tengo que dar órdenes con el ejemplo y sirviéndolo. Jesucristo dijo en Marcos 9:35, Él dijo estas palabras: si alguien quiere ser líder, si alguien quiere ser el primero, tendrá que ser el último. Es una paradoja. Tendrá que ser el último y servidor de los demás. ¿Quién es el líder? El que sirve a los demás, el que pone el ejemplo. El que dice, ok, vamos a quitar estas sillas, y las agarra él y todos lo hacen. Ok, vamos a limpiar y vamos a hacer. Claro que hay momentos donde dicen, tú no lo hagas, nosotros lo hacemos en lo que tú haces otra cosa. Entonces es servicio, hay que enseñar con el ejemplo. Tengo que ser autoridad con temor de Dios, de no abusar de lo que Él me ha dado. Tengo que entender y reconocer que la autoridad no es mía. Dios me la ha prestado para poder dirigir. Entonces tengo que tener cierto temor de no abusar de la autoridad. En la iglesia, como pastores, tenemos límites de autoridad. No podemos abusar de la autoridad. Se escucha mucho del abuso de autoridad en diferentes grupos religiosos, abusar de los niños, abusar de las personas económicamente, abusar de tantas cosas, ¿no? Entonces nosotros no podemos, tenemos que enseñar lo que Dios dice en su autoridad, la Biblia,
Pero no podemos brincarnos más allá. Por ejemplo, podemos enseñar acerca de lo económico, pero no les podemos decir a la gente, a ver, quiero que me digas cuánto gastaste esta semana. A ver, ¿por qué gastaste tanto? No podemos decir eso. También, vas a salir de vacaciones. ¿Y por qué sales de vacaciones? O sea, ¿por qué tantas veces? No podemos meternos más de lo que no es, ¿verdad? O, por ejemplo, si alguien dice, ¿vas a servir a Dios o no vas a servir a Dios? Tienes que servir a Dios. Si no sirves a Dios, no, nosotros decimos, Dios quiere que lo sirvamos. Tú y yo tenemos dones y talentos, hay que ponerlos a su servicio. Hasta ahí. Pero si empezamos a buscarlos a sus casas y decirles, es que tú no haces nada, no es correcto. Entonces, van dos consejos o dos maneras de relacionarnos con la autoridad, ¿sale? La primera fue, ¿para qué es la autoridad? Dijimos, nos da paz y seguridad. Número 2, ¿cómo tiene que ser mi autoridad? ¿Cómo la tengo que ejercer? Sin violencia, sin gritos, sin temor. Tengo que tomar mi lugar porque a Dios me va a pedir a mí cuentas. Y número 3, si yo soy el que estoy bajo autoridad, o sea, porque ya vimos que soy autoridad, pero tú vas a tu trabajo, tienes una autoridad. Vas a la iglesia, tienes una autoridad. Todos tenemos una autoridad, en la casa, trabajo, gobierno, donde sea. ¿Cómo tengo que comportarme ante mi autoridad? ¿Cómo tienen que ser los límites? Bueno, un texto bíblico, 1 Corintios 14, 33. Dice así, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto. O sea, no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. ¿Se dan cuenta? A Dios le gusta un orden. No es un Dios de desórdenes. A Dios le gusta el orden. Entonces, ¿cómo tengo que ser yo con mi autoridad? ¿Cómo la tengo que respetar? Bueno, número 1, entender que la autoridad es idea de Dios. No fue idea mía, no fue idea de una persona, de un gobierno, no. Dios, desde un principio, Él creó, Él es la autoridad, es la idea de Dios. Número 2, cuando yo vea a mi autoridad, mi papá, la maestra, el maestro, el presidente, esa autoridad, tengo que ver que Dios la puso. Tengo que entender que Dios ahí lo puso. Pero es que son bien malos, dirá alguien. Es que esa autoridad no merece que la respetemos. Espérame. Dios va a hacer algo con esa autoridad. Y ya dijimos que no la vamos a respetar cuando hace cosas en contra de la Biblia. Pero tenemos que respetar su investidura, su posición. Somos cristianos. No los vamos a ofender. Vamos a hablar y decir, no está bien lo que está pasando. Maestra, maestro, ahí en la escuela, oiga, está bien, mi hija, mi hijo dice que se está comportando mal, está bien, mire, vamos a hacer esto. No, que su hijo, uno tiene que decir, maestra, maestro, no está bien ese comportamiento. Algo así. O al pastor o al gobernante, pero siempre respetando su investidura, ¿verdad? O su posición. Nosotros tenemos que hacerle el trabajo a nuestras autoridades más fácil. Sí, porque a veces se lo hacemos difícil. Le batallan nuestras autoridades, papá y mamá, le batallan con la autoridad y nosotros todavía se las hacemos más difícil. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarles para que gobiernen en paz. Tenemos que dejar de ser obstinados y rebeldes. Y entonces este complemento va a traer bendición a nuestras vidas y a la vida de los que nos gobiernan. Y nosotros como gobernantes o como líderes, ¿verdad? O autoridades. Quiero terminar diciéndoles esto. Para que tú y yo podamos ir al cielo, o sea, que podamos ser salvos, se necesita aceptar el gobierno, la autoridad de Dios, la autoridad de Jesús, sus leyes. Si no las aceptamos, no podemos ir al reino de Dios. No hay una relación con Cristo, con Dios, no tienes una amistad, sino hay una sujeción a las autoridades. Toda la persona que es obediente a Dios, obediente a las autoridades, o más bien cuando somos obedientes a Dios, por consiguiente, tenemos un espíritu humilde y podemos sujetarnos
a los límites de las autoridades que Dios ha dado. Entonces, yo quiero tener una relación con Dios, quiero vivir eternamente, tengo que decirle, Señor, venga tu reino, que quiere decir, venga tu gobierno a mi vida. Y Dios te va a decir, ok, tienes que obedecer mis leyes, son buenas para ti, pero también tienes que obedecer a todas las autoridades de esta tierra. Jesucristo obedeció a las autoridades. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Siempre estuvo respetando las autoridades. Estuvo en contra de algunas cosas que eran injustas, pero todo en el límite que él mismo marcaba. Hay un texto en la Biblia que dice así, se los voy a leer en Romanos 10:9. Que si confiesas que Jesús es el Señor, fíjate bien, si tú confiesas que Jesús es el Señor, cuando dices el Señor te está diciendo el gobernante. Si tú confiesas que Jesús es mi gobernante, o sea, tu gobernante, y tú crees en tu corazón que Dios lo levantó, lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Fíjate nada más, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, qué importante que podamos nosotros decirle, Señor, quiero respetar las autoridades, pero primeramente a ti. Entonces, el gobierno de Dios y su autoridad trae muchas bendiciones a nuestras vidas. Ojalá podamos relacionarnos bien con nuestras autoridades. Dios quiere que seamos buena autoridad y que nos sujetemos a las autoridades. Todo en el lineamiento que Él haya puesto en la palabra. Solamente a la luz de la Biblia podemos ser buenas autoridades y respetar las autoridades. Aquí está el tercer mensaje de esta serie, libre de malas actitudes. Hablamos acerca de mi actitud, acerca de la autoridad. Quiero terminar diciendo esta oración para aquellos que quieran recibir a Jesús como su autoridad, como su Señor y Salvador. Si este es el caso, repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Quiero recibirte como mi autoridad en mi vida. Creo que moriste en la cruz, pero también resucitaste de entre los muertos. El día de hoy te acepto en mi vida. Gobiérname. Eres mi Señor y mi Salvador. Te acepto por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración con fe, Jesús está en tu vida y el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. Así es que este es el mensaje del día de hoy. Esperemos que tengan un buen domingo disfrutando con toda su familia. Dios me los bendiga.